¿Estarás entre los que son fieles hasta el final? ¿Soportarás? ¿Estás preparado? ¿Puedes vivir en el mundo y no participar de los pecados del mundo? ¿Te levantarás y resplandecerás como el Señor lo ha mandado? ¿Serás una luz y un estandarte para las naciones? Nueva semana. Nuevo, ven, sigue más. Y esta semana es la última semana en Isaías y como siempre hay muchos temas de que podemos hablar. Pero estos capítulos hablan mucho de la segunda venida y el milenio cuando Jesucristo reinará otra vez sobre la tierra. Isaías hace muchas profecías y algunos ya se han cumplido de estos últimos días, pero algunos se están cumpliendo todavía, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en los últimos días, está en el nombre de la iglesia, pero no sabemos cuándo va a venir Jesús otra vez. Pero sí sabemos que va a venir. Con todas esas profecías, uno se puede preguntar, ¿dónde estoy yo? ¿Verdad? ¿Qué me falta? ¿Cómo puedo prepararme para la segunda venida y el milenio de Jesucristo? Y por eso queremos hablar de esto hoy. Esa es la pregunta entonces de esta semana del Ven Sigue Más, es cómo nos preparamos para la segunda venida. Y hay millones de respuestas válidas para esa pregunta, pero nosotros elegimos algunas cosas, especialmente cosas que han dicho los apóstoles de esta dispensación y cosas que se han dicho recientemente en la conferencia general. Pero algo que no dijo un apóstol, pero que dijo C.S. Lewis, que a mí me gusta mucho, es: si no has elegido el reino de Dios, al final no importará lo que hayas elegido en su lugar. Me gusta mucho esa cita para empezar, porque hoy en día tenemos tantas cosas para hacer en el día a día, tantas opciones para ocupar nuestro tiempo, y es normal, o sea, hay cosas que tenemos que hacer, el trabajo, el estudio, etcétera, pero realmente tenemos que asegurarnos que en nuestras prioridades está el reino de Dios. Porque si no, si eso no está en nuestras prioridades, entonces en el último día, cuando sea la segunda venida o cuando sea nuestro último día, realmente no importará lo que hayamos elegido en su lugar. Y creo que algo que siempre pasa, que me pasaba mucho cuando era más joven, que a veces sentimos miedo o ansiedad en cuanto a esta segunda venida de Jesucristo. Porque dice que va a pasar muchas cosas malas, va a haber destrucción, guerras, todas estas cosas que ya vemos hoy, que uno puede sentir miedo, ¿verdad?, de vivir en estos tiempos. Pero debemos recordar que esta es la dispensación de la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Que todavía tenemos razones para tener fe y gozo. Y el Señor espera que tengamos fe y gozo en nuestras vidas ahora. Él no espera que solamente enfrentemos el futuro, sino que lo recibamos con los brazos abiertos, que demos forma a las cosas que han de venir, especialmente en el milenio de Jesucristo. Cuando vienen tribulaciones debemos recordar nuestra fe y en quién está fundada nuestra fe. Un poco de lo que dijiste vos, meditar en si hemos escogido el reino de Dios o no. Elder Holland una vez dijo, si sé esto, cuando Cristo venga, los miembros de su iglesia deben verse y actuar como se supone que los miembros de su iglesia deben verse y actuar si queremos ser aceptables para Él. Debemos estar haciendo su obra y debemos estar viviendo sus enseñanzas. Él debe reconocernos rápida y fácilmente como verdaderos discípulos suyos. Yo creo que algo que podemos añadir a eso es que debemos prepararnos para poder reconocer a Él también. Y eso significa muchas cosas, ¿verdad? Tener una relación con Jesucristo, leer y estudiar sobre cómo es Jesucristo en las Escrituras o en las revelaciones más modernas hoy en día. ¿No? Y es cierto, y creo que muchas veces cuando escuchamos segunda venida, cuando hablamos del milenio, todo suena muy, no sé si decir fatal, pero Dramático. muy dramático, esa es la palabra, sí, muy dramático. Y muchas veces nos centramos mucho en el título de la iglesia, nos centramos mucho en la parte de los últimos días. Pero también deberíamos enfocarnos, Elder Holland enseña en ese discurso, que deberíamos enfocarnos en la palabra santo también. Por eso mismo, porque cuando Jesús venga de nuevo, tenemos que tener un nivel de santidad y de pureza para que Él nos reconozca como miembros de su iglesia. Tenemos que actuar como miembros de su iglesia. Y tenemos que vivir
estos últimos días como lo que es, como en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tenemos tantas bendiciones que ningún otro pueblo de Dios, que ningún otro pueblo en sí de la historia del mundo ha tenido antes. Oportunidades de educación, de trabajo, de desarrollo, de religión, de libertad, que ningún otro pueblo ha tenido antes. Entonces, si bien a veces nos abruman tantas cosas de la segunda venida, de las señales de los tiempos, de las responsabilidades que tenemos, en realidad hay que abrazar esas responsabilidades como lo que son, como oportunidades. Y es muy acertado el discurso que dio el presidente Nelson en esta última conferencia, Mm. el día de ayer, cuando habla de sobreponernos al mundo, de overcome the world, no sé Ujú. cómo en O español, superar o... superar el mundo, porque estamos en el mundo pero no somos del mundo y realmente tenemos que demostrarle a Dios con nuestras acciones que no somos del mundo y qué podemos hacer nosotros para demostrarle que realmente amamos más a Él que las tentaciones, que, como dice el presidente Nelson, que incluso nuestros pecados favoritos, porque tenemos que ir dejando todo eso, tenemos que apreciar el arrepentimiento diario. El presidente Nelson siempre habla del arrepentimiento diario y siempre que lo menciona yo pienso en cambio diario, o sea, cambiar día a día en lo que podamos hacer. Nosotros hablamos en un episodio de hábitos atómicos. Cambiar 1% por día, Ujú. por lo menos para acercarnos a realmente lo que nosotros deberíamos ser como miembros de su iglesia. No, tal vez no espera perfección, pero sí espera que nosotros tengamos la voluntad de cambiar. Y algo en que estaba pensando esta conferencia general que justo pasó y, y que me pasa muchas veces que me pregunto, ¿qué haría yo si viene mañana, ¿verdad? Jesucristo. Si voy al templo mañana y está Jesucristo ahí, ¿verdad? Y siento que cuando meditemos, o sea, cuando meditamos en estas cosas y realmente pensamos en qué haría yo en esta situación, cómo estaría yo, cómo cambiaría mi vida, mis hábitos, me ayuda mucho a poner o a tener claridad en cuanto a las cosas que tengo que hacer ahora. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando todavía, somos estudiantes. Yo este semestre tengo muchas clases, mucha tarea, más tarea que he tenido en cualquier otro semestre, pero y a veces siento que siempre estoy enfocándome en, tengo que entregar esa tarea, tengo que ir a ese concierto, tengo que hacer esa presentación. Y me enfoco mucho en eso, pero cuando pienso en la segunda venida del milenio, de qué propósito, o sea, qué papel voy a tener yo en el milenio, en la organización del reino de Dios en la tierra, me hace pensar que tal vez esa tarea no es tan importante, ¿verdad? Obviamente lo voy a hacer, pero no debemos aferrarnos mucho a las cosas del mundo, aunque sea cosas buenas, ¿verdad? Como la educación, por ejemplo, es una cosa buena. Pero Dios siempre va a venir primero, Jesucristo, su reino, eso va a ser lo más importante cuando Él venga. Entonces, tal vez una práctica que podemos hacer es meditar en eso, ¿verdad? Pensar, ¿qué haría yo si viene mañana? O qué cambiaría para poder ser parte del reino de Dios en este día. Creo que esa debería ser la meta un poco, tratar de vivir de manera de que si viene mañana nos reconozca. Nuestra fe debería ser detectable, Me gusta debería eso. ser fácil de detectar, como dice, creo que lo dijo Reuben Clark Jr. Dijo, nuestra fe no debería ser difícil de detectar, porque si viene Jesucristo mañana, debería poder reconocernos como sus ovejas, ¿no? Él siendo el pastor. Y eso va un poco a nuestros hábitos, qué hábitos tenemos que refinar, qué hábitos tenemos que cambiar en preparación para la segunda venida. Todos creo medio como que sabemos qué hábitos tenemos que cambiar y si no podemos orar y realmente tomar nota, como dice el presidente Nelson, de las impresiones que tenemos, de las cosas que podemos mejorar para vencer al mundo, para sobreponernos al mundo y acercarnos más a él. Y una de las grandes cosas que tenemos que hacer es frecuentar mucho más el templo. Porque cuando Jesucristo venga probablemente visite a sus santos en el templo. O sea, como lo hizo en el libro de Mormón, el presidente Nelson hace ese énfasis o
o ese resalte, él dice, cabe notar que Jesucristo los visitó a los nefitas, a las personas que estaban en América, en el templo. Ujú. Y creo que fue una, no quiero decir indirecta, porque fue más directa que indirecta, de decir, bueno, estaríamos nosotros en el templo si viene Jesucristo mañana, tenemos la recomendación vigente como para estar en el templo, para ser invitados al templo si es que Jesucristo viene mañana e invita a los miembros con recomendación vigente. Estamos en una posición tranquila como para decir, bueno, estoy preparado, y creo que eso es muy importante si estamos haciendo las cosas como deberíamos. Esa debería ser una preocupación que podríamos tener. Ujú. Y bueno, mi último pensamiento para hoy es, hablamos mucho del recogimiento de Israel, ¿verdad? Que eso es otra parte de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Y por eso me gusta que el profeta siempre hace mucho énfasis en recoger a Israel, compartir el Evangelio, servir fielmente en nuestros llamamientos en la iglesia, servir a otras personas en general. Y siento que ir al templo, a cambiar nuestros hábitos, todo esto es preparación para que podamos ser mejores siervos de Jesucristo en este día, ¿verdad? Que vamos a estar ayudándole a enseñar, a organizar cosas, y que debemos estar preparándonos para poder sentir que podemos ser parte, o podemos tener un parte significativo en el reino de Dios en el milenio. No sé si tenés otro pensamiento. Sí, no, para terminar, uno de los grandes discursos de esta conferencia que me gustaron fue el de David Bednar, que habló de tener el garment en el momento de la boda, ¿verdad? O sea, tener la ropa adecuada en la fiesta. No estoy tratando de traducir todo sí. en mi cabeza, pero él habló de la escritura de muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y a veces creo que tenemos que hacer un episodio completo para analizar ese discurso porque vale la pena, pero él analizó esa frase y decir que muchas veces malinterpretamos un poco qué significa esa escritura de muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y él dijo, Dios no tiene una lista de favoritos de quienes van a ser añadidos a esa lista de escogidos. Él no tiene una lista limitada de escogidos, sino que nosotros podemos elegir ser escogidos. Y me gustó mucho ese énfasis. Nosotros podemos elegir por medio de nuestro albedrío ser escogidos. O sea, ser escogido es una elección nuestra. No es del Señor. Es nuestra decisión por medio de nuestro uso del albedrío si es que vamos a estar en esos escogidos. Porque la mayoría de nosotros, si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, básicamente ya hemos sido llamados. Pero queda después de nuestro albedrío si es que vamos a ser escogidos. Y nomás para finalizar con una cita del presidente Ezra Taft Benson, que hablando de la segunda venida dijo: esta preparación debe consistir en algo más que una simple membresía casual en la iglesia. Debes aprender a dejarte guiar por la revelación personal y el consejo del profeta viviente para que no seas engañado. ¿Estarás entre los que son fieles hasta el final? ¿Soportarás? ¿Estás preparado? ¿Puedes vivir en el mundo y no participar de los pecados del mundo? ¿Te levantarás y resplandecerás como el Señor lo ha mandado? ¿Serás una luz y un estandarte para las naciones? Sabemos que puedes y oramos para que lo hagas.